Bueno, un video para la construcción de un podcast. El podcast es un formato en modo audio, el cual reposa en algún servidor en la web. Estos podcasts están dirigidos, por ejemplo, para noticias, para opiniones, para clases de idiomas y para diferentes tipos de cosas, ¿no? También como para generar también soportes o entrevistas para una radio, pero si lo ponemos en el entorno educativo también nos sirve como para acceder a cierta información que de pronto estudiantes no puedan leer o por baja visión o por los invidentes, entonces tenemos que hacerlo mediante audio. Entonces es un método para lograr accesibilidad. Otra ventaja que tiene el podcast es que es un formato del cual usted lo escucha haciendo cualquier actividad, caminando, trabajando, acostado, ¿sí? Mientras que si usted va a leer o a preparar otro tipo de cosas, tiene que estar al menos en una mesa, en un ambiente más adecuado. Entonces el podcast es muy sencillo, pero también se rige dentro de cualquier ambiente. En este momento vamos a revisar cómo hacemos un podcast, ¿ya? Para esto, lo primero que tenemos que hacer es entrar a nuestro correo personal o institucional, con el que ustedes se van a loguear en el podcast, porque él pide que se logueen a través de Google. Entonces colocamos de una vez el correo electrónico que van a utilizar para la suscripción, ¿no? A veces uno utiliza un correo personal para todas las suscripciones y de ahí le llegan todas las notificaciones a ese correo para que no les llegue spam posteriormente. Segundo, vamos a entrar a una dirección que es ibcortaoox.com, ¿sí? iVoox, la escribí en mayúscula para que se note. iVoox, ibcortaox.com. Accedo con Enter, ¿sí? Me va a decir que hay algo otras veces hay un letrero que dice ¿estás en España o en México? Aquí me preguntó si estabas en España o en Colombia, le dije que en Colombia y sale aquí pues la opción, ¿no? Ese es con el motivo del idioma, más que todo. Entonces, lo que voy a hacer es crear un podcast, ¿listo? Entonces escojo la opción crear un podcast. Estando aquí, lo primero que tengo que hacer para crear el podcast, ¿sí? Entonces debemos tener unos ingredientes como hicimos también con el Excel Learning, ¿sí? Nosotros debemos tener ya algo prefabricado. ¿Qué es lo que yo ya tengo prefabricado aquí? Los audios. Yo hice en este caso unos 4 audios de unas fábulas como para hacer el experimento, ¿sí? Por ejemplo, tengo las moscas, el león y el ratón, y etcétera. Entonces, ¿cómo hice para hacerlo? Simple, usted puede coger un celular, habla, ¿sí? Porque el celular tiene muy buen micrófono, o a través de los audífonos del celular, y listo. Entonces ya tienes, lo pasas por correo electrónico a tu computador y ya lo tienes. O en tu computador puede haber una opción también de grabar con el micrófono y grabas la voz off, o sea, solamente la mera lectura tu voz. Si ya después con un editor de sonido le quieres colocar un fondo, unas cosas, lo puedes hacer. Por ejemplo, eh, tenemos esta, por ejemplo, la hormiga, las moscas. Las moscas. A un panal de rica miel 2000 moscas acudieron, bueno, que por golosas murieron, presas de patas en él. Listo. Entonces, digamos, tenemos ya el MP3, ¿sí? El MP3 subido. De hecho, ya tengo aquí 4 MP3, ¿verdad? También hay que subir unas láminas, unas imágenes que correspondan a ese título. Entonces, la hormiga y la cigarra. Entonces, uno entra a Google,
le coloca ahí la hormiga y la cigarra, aparecen cientos de imágenes y la descargas, ¿no? No lo voy a hacer porque eso ya es obvio. Entonces aquí están lo de las moscas, aquí están lo de la liebre y la tortuga, y aquí está lo de... esta es la portada del programa. Bueno, entonces los ingredientes mínimos es tener los audios, ¿sí? Tener los audios para crear un iVoox, al menos debes tener un MP3 para subir, si no, no hay objeto. Entonces, segundo, las láminas que correspondan a esos audios. Entonces, y tercero, debes tener una lámina extra porque a la hora de crear el podcast, él te dice cómo se llama el programa, así lo indica él. Y después del programa siguen las pistas. Es por ejemplo cuando usted entra a Netflix, que casi todo el mundo lo conoce. Cuando hay una serie, hay una foto de toda la serie y después vienen los capítulos. ¿Sí? Entonces uno hace clic en el capítulo y hay una foto para ese capítulo. Entonces, digamos, acá los MP3 son las pistas o capítulos, ¿sí? Y esta es la portada de todos esos capítulos juntos. Entonces debe haber una portada adicional. Bueno, una vez dicho esto, también quiero decir que lo estoy haciendo en un computador Mac, no tiene nada que ver, porque a veces la gente sigue muy eh, drásticamente el video y dice, no, esas opciones no las tengo, no se preocupen, ¿sí? Los otros son ventanas amarillas, estos son ventanas grises, ¿ya? Y en los otros, digamos, em, a esto también en el Mac se llama escritorio, entonces solamente vamos a trabajar en el escritorio para no podernos confundir. Entonces en su Windows, ¿sí? Generan una carpeta que se llama Podcasts con con lo que ya miramos los ingredientes que necesitamos. Bueno, vamos a la obra. Entonces ya tengo el correo abierto, tengo el iVoox, ¿sí? Voy a crear el podcast, ¿vale? Entonces él dice, antes de crear el podcast, bueno, ya hice clic aquí en crear el podcast. No me deja, sí. Entonces él me dice, listo, si vas a crear un podcast debes estar logueado en alguna cuenta. Entonces entra con Google y como ya tengo aquí mi cuenta abierta, él va a agarrar ese correo que yo tengo abierto, ¿sí? Entonces entra con Google y ya entró, ya está. Entonces aquí dice repositorio Popayán, así se llama mi correo electrónico. Vale. Entonces, una vez ya me haya registrado, ya estoy dentro, ya tengo un usuario, es muy fácil. Después él dice sobre qué se trata tu podcast, qué es lo que tú manejas, ¿no? Hay historias y creencias, deporte, mire qué bonito esto de historias de creencias para mitos, leyendas, crónicas, ¿no? Excelente, me parece muy bueno hacer una página web con subido los podcasts de relatorías, excelente. Deporte, eso para derecho, por ejemplo, deporte, ciencia y cultura, música, etcétera. En mi caso, como son fábulas, lo voy a colocar como bienestar y familia y eso le puedo colocar como hijos y educación, ¿no? Una subcategoría. Eso solamente es para la cuestión de búsquedas y la organización de los podcasts, ¿no? Es para eso. Bueno, una vez hayamos generado eso, dice comentarías, bueno, hagamos clic en esto aquí que nos pide el iVoox y hacemos clic en aceptar. Y ya, eso es para que nos aparezcan todos los podcasts que tenemos aquí. Vale, listo. Entonces, digamos que ya estamos en la cuenta iVoox y aquí ya hay muchos podcasts para escuchar, ¿no? Cuentos para irse a dormir, bueno, muchas cosas, paradoja educativa, y uno buscaría por temas aquí y empezaría a revisar, ¿no? A explorar. Pero nuestro tema ahorita es crear podcast, entonces me voy a la opción de subir, ¿correcto? Me voy a la opción de subir. Aquí sencillamente selecciono el archivo que tengo en el escritorio, ¿sí? Cualquiera de esos. Entonces voy a generar el archivo. Entonces aquí entro al escritorio. Allá en Windows también escojan escritorio, muy fácil. Y en el escritorio pues está Podcasts, vale. Y aquí solamente se me resaltan los que son MP3, ¿sí? Ahí en Windows aparecerá también los únicos que cumplen con la opción de audio. En este caso voy a escoger la liebre y la tortuga.
¿Listo? Le doy a abrir y en ese momento empieza a subir desde mi computador al iVoox. Dice la liebre y tortuga se ha subido, ¿vale? Listo. Entonces, acá abajo dice datos de tu episodio. ¿De cuál? Del cuento de la tortuga. Entonces, ¿cómo quieres que se llame ese episodio? Entonces se llama La liebre y la tortuga. Listo, así se llama ese episodio. Descripción del episodio. Entonces, esa descripción del episodio es es la enseñanza que nos deja la fábula de que aún con tener talentos hay que trabajar para lograr las metas, ¿sí? No solamente con tener las metas. También nos enseña, también nos enseña a que no hay que estar confiados. Bueno, ¿por qué coloco esto? Porque cada vez que vayamos a entrar por cualquier dispositivo, se ve un resumen de, por ejemplo, cuando entras a Netflix o alguna de esas cosas, tú ves un pequeño resumen de, de aquí tengo un error de ortografía, de lo que vas a mostrar, ¿verdad? Entonces, acá lo mismo, nosotros hacemos lo mismo, hacemos un resumen y como la idea que esto va para familias y niños, entonces la idea es que si un niño mira esto, pues sepa qué es lo que se va a encontrar ahí. La categoría, pues lo mismo, ya escogimos que era bienestar, hijos, educación, ¿sí? Ya lo escogimos. Entonces a esto yo le puedo colocar niños, infantil, ¿sí? Fábulas. Entonces, o sea, ese es el mecanismo de búsqueda. Cuando busque los podcasts, ¿sí? Fábulas. A ver, veamos, parece que no me está cogiendo así. Fábulas. Ujú. Y cuentos, por decir algo, que también entra en esa clasificación. Bueno, después escojo opción. ¿Qué vas a hacer? Un podcast. ¿Qué más se puede hacer? Pues radio, pues ustedes miran que sus programas de radio, por lo general ahora los remiten nuevamente en sus canales de web o de las aplicaciones y los sonidos que están ahí de los capítulos de radio que ya se perdieron por el tiempo o en la mañana, los puedes retomar en los podcasts, ¿listo? Audiolibro, si fuera a leer un libro, etcétera. Audio de un video, bueno, podcasts. En el idioma vamos a escoger castellano. Y aquí, mire, nos piden cuál es la lámina que va a representar la liebre y la tortuga. Entonces yo le digo desde el ordenador, ¿sí? Selecciono el archivo, igual, ya estoy en podcast, estoy en escritorio podcast, entonces escojo la lámina liebre y tortuga. Por lo general tienes que colocarle la misma nombre, pues para que no te vayas a confundir. Listo. Entonces aquí voy centrando. A ver, veamos si esto lo puedo hacer un poquito más grande. Sí, creo que sí. Exactamente. Un poquito más grande hacia arriba. Ahí quedó bien. Ahí. Acepto. Y ya. Y por la primera vez, como estamos haciendo nuestro primer podcast, entonces el nombre del programa es cómo se llama ese sitio. ¿Cómo lo quieres llamar a ese sitio? ¿Sí? Entonces le llamo programa porque es como pensando en un radio, es como pensando en que tú vas a ofrecer eh, en varios podcasts de un tema. Entonces digamos que el nombre del programa es como el tema más bien, para que lo entendamos claro. Entonces aquí le puedo colocar el sitio de las fábulas. El sitio, creo que está mal aquí, el sitio de las fábulas. De las fábulas, ¿sí?
y los cuentos para niños. Listo. Entonces, digamos que ya tengo esto. Descripción del programa, ¿sí? Entonces, aquí encontrarás, ¿sí? Aquí encontrarás ujú, varias fábulas de Iriarte, Samaniego y Esopo para compartirlas en familia. Listo. Ujú. Ahora sí, género del programa, podcast otra vez, porque este es el programa como tal. Categoría, lo mismo, otra vez, ¿qué era que escogimos? Bienestar, no, psicología no. Este es bienestar, hijos y educación. Etiquetas, otra vez fábulas, ajá, cuentos, perdón, cuentos. Ujú, vale. Ahora sí, idioma, castellano. Vale. Y aquí, imagen, esta es la imagen del programa, ¿sí? O del tema, pues para entenderlo. Entonces, la imagen del tema es este niñito que yo tenía por acá. Entonces, aquí le colocamos captura, no. Tabulador es este. Abrir ese también lo busqué en Google, le coloqué ahí fábulas y cuentos y salió este niñito por ahí. Bueno, entonces solamente subo y subo. A ver, veamos si puedo. Así. Lo puedo alargar más. Ujú. Pero que no salga la parte. Exactamente. Ahí. Acepto. Es cuadradito, ¿no? No es rectangular, es cuadradito por el tamaño de los, más que todo, los dispositivos móviles. Entonces, lo puedes publicar en tu página de Facebook si lo tienes, etcétera, ¿no? Y aquí tendrías pues una presentación si lo quieres publicar al Facebook que tenga ese correo, evidentemente. En mi caso no tengo. Entonces, envío audio. Entonces, antes de enviar audio, repasemos. Datos del episodio es la fábula como tal. Nos pide lo mismo la categoría, la etiqueta, los géneros, el idioma y la lámina. Y el programa por la primera vez, ¿sí? Inclusive ya, mire, aquí ya nos hizo ¿qué se llama? Ya nos hizo una página web, una dirección, repositorio Popayán, que es el nombre de su correo, ¿sí? .ivox.com, ¿vale? Y listo. Bueno, la lámina, el castellano y lo enviamos. Aceptar los términos, perdón. Ujú. Listo, él está subiendo. Dice, tu audio se ha creado satisfactoriamente. Vale. Escribir publicación. Probar enlace. Entonces, vamos a probar el enlace. No, antes de probarlo, vamos a subir otro para que queden al menos dos. ¿Vale? Y así ustedes hacen la tarea. Entonces, selecciona el archivo. ¿Sí? En este caso voy a escoger el león y el ratón. ¿Vale? El león y el ratón. Ya está subiendo. Ujú. Ese es un poquito. Ujú. Entonces, mientras él sube, puedo ir diligenciando acá abajo. Entonces, el león con tilde y el ratón. Esto va a salir en la portada, ¿no? Descripción del episodio. Ajá. Valorar a todos los seres de la naturaleza quienes pueden aportar desde su capacidad a sus semejantes. Bueno, se me ocurre eso. Después, digamos, esto también debería estar ya preparado, digamos, los textos para subir, ¿no? Para no demorarnos, solamente sería copiar y pegar y listo. Bueno, categoría, lo mismo. En este caso, la categoría bienestar, familia, educación. Ujú. Etiquetas, otra vez fábula.
¿sí? Cuento. Al final de cada, le dan un enter o tab para que cambie. Fábula, cuento, enter. Listo. Género, podcast. Elige opción, castellano. Desde el ordenador y subo el león y el ratón, ¿verdad? Entonces la liebre, la hormiga, la captura, la hormiga, creo que no está. Bueno, captura, tabulación, hormiga, hormiga, la liebre, la ve, león y ratón, león, aquí está. A ver, ahí está totalmente seleccionado y aceptar. Listo. Y sube. Él ya no te pregunta lo del programa porque el programa se llama El sitio de las fábulas y los cuentos para niños. ¿Sí? Bueno, entonces en este momento acepto y lo envío. Está esperando. Me había faltado eso. Acepto y lo envío. Ahora sí, ya está. Muy bien. Ya está. Ahora, si yo quiero ver mis podcasts, entonces voy aquí a mi cuenta, donde dice repositorio, ahí dirá su nombre o el correo que ustedes tengan, y les da mi contenido. En mi contenido está en este caso la liebre y la tortuga y el león y el ratón. ¿Sí? El león y el ratón se está renderizando, apenas está subiendo. Vamos a mirar la liebre y la tortuga. Hago clic. En este caso, no lo puedo escuchar, sino cuando voy a mis contenidos, lo que hace él es editar por si hay algún error de ortografía o le quieres cambiar la lámina o alguna cosa. Entonces guardo cambios, ya está, no hice nada, ¿sí? Pero entonces lo quiero mirar, aquí está el ojito, o lo quieres borrar, ¿sí? Cambiar, mirar o borrar. Mirar en este caso sería escuchar. Entonces, con, con el ojito voy y esperemos a que cargue. Ujú, ujú. Carga. Entonces queda la liebre y la tortuga. ¿Sí? Reproduzco. La liebre y la tortuga. En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa y vanidosa. Bueno, ¿qué es lo importante de estos podcasts, señores? ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Que al final haya una retroalimentación, ¿sí? O al menos, por ejemplo, a los niños decirle una comprensión de lectura, en este caso de escucha, eh, para evaluar un poquito el podcast. Miremos. La liebre se burlaba de la tortuga. Este sonido para mirar si quedó. Aquí está. Vamos a hacer unas preguntas a ustedes, niños, para mirar si quedó comprendida esta fabulosa fábula. Cuando escuchen este sonido, parará el video y ustedes contestan. Empecemos. ¿Quién era más veloz en el bosque? ¿La tortuga o la liebre? Listo. Y ahí siguen otras preguntas. Entonces, la idea es como terminar el podcast en lo posible y hacer una breve retroalimentación, una autoevaluación, como lo que hemos venido haciendo. ¿Para qué? Para que las personas le presten atención. En este caso, si hay un papá con sus hijos, pues para que hagan ese juego de retroalimentación y se volverá un poco más significativo, ¿verdad? Bueno, entonces, conclusión. El repositorio, ¿sí? Mi contenido, ¿verdad? Ya subió el león, la tortuga, etcétera, ¿verdad? Listo. Entonces, yo puedo mirar aquí mi podcast, el sitio de las fábulas. Hago clic aquí. Ujú, y el sitio de las fábulas ya sale el león y el ratón. Vale. Listo. Si yo quiero compartir esto para que ustedes lo suban, por ejemplo, el tema es que ustedes hagan un podcast de 2 minutos y expliquen o justifiquen el por qué
de la materia, el por qué la asignatura o por qué es importante como darle una presentación a sus alumnos. Entonces, usted una vez haya subido esto y le haya colocado una imagen del tema, ¿ok? Lo observa, ¿verdad? Lo observa. Y una vez lo observe, le coloca aquí, acá abajo, compartir. Aquí, compartir. Ajá. Y aquí en compartir, copia únicamente esto. ¿Sí? Copia esta, esta dirección web. Entonces voy a abrir otro navegador que no tiene nada que ver con este. Lo pego y lo vi y de una vez que entre, entonces tendrían que entrar al podcast. ¿Sí? Ujú. Ahí está. Entonces, vos quiero unirte, sí, Colombia. Vuelve y pregunta. Bueno, solamente es por la primera vez que entra al navegador, pues después ya sabe que es Colombia, en tu caso México. Listo. Entonces, mire la descripción. Es la enseñanza que nos deja la fábula, los comentarios y la gente te empieza a hacer comentarios acá. ¿Sí? Listo. Reproduzco. Y ahí tendría que funcionar. Ahí está cargando. Un momentico de pronto es por la red, pero ya debería estar funcionando. Ujú. Ya, lo está renderizando. Ahí empezó ya. Bueno, listo. Entonces, de esa manera, ustedes me suben el link de este podcast. Es muy fácil, la verdad es que es muy fácil, pero muy dinámico, ¿no? Listo. Entonces, eso es todo y cualquier información, cualquier duda, ya saben, por el WhatsApp, por el correo y los estamos resolviendo. Muchas gracias.